días de intercambio, y para nosotras fue y es todo un desafío, y un desafío muy grande también estar presentes en esta conferencia de cierre. Carolina la presentó, es la licenciada Nora Grinovero. Ella es licenciada en Ciencias de la Educación, es profesora asociada de la Cátedra de Práctica Docente en el Profesorado de Educación Inicial de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la UADER, y también fue, obviamente, la queremos mucho, ex docente del Instituto Superior Diamante en el Profesorado de Educación Inicial y directora del proyecto de investigación sobre buenas prácticas de enseñanza en la educación inicial. Nos damos la bienvenida, sabes, bueno, esto no corresponde, pero sos una persona muy querida en nuestra institución. Nos encanta que estés y que se construya este espacio. Así que bueno, vamos a estar escuchándote y luego vamos a tener un momento de intercambio con los colegas que están presentes, ¿sí? Así que bueno, te damos la palabra. Bueno, para mí es un gusto estar acá, reencontrarnos con muchas caras conocidas y también saber que hay otras que se interesaron por estas jornadas y que apostaron a compartir en el instituto sus experiencias. Eso me alegra muchísimo. Bueno, en principio, yo quiero aclarar un poco el tema del título de esta conferencia, o más que conferencia, ¿no? Compartir un poco de experiencias. Desafíos y decisiones metodológicas en los procesos de investigación educativa. Cuando pensamos un poco con las chicas del equipo, con Marianela, de qué podíamos trabajar o qué podíamos compartir en este cierre, a mí me pareció importante apostar a la cuestión metodológica y les quiero aclarar, digamos, un poco las razones. Yo no soy metodóloga ni especialista en el tema, pero sí he tenido la experiencia de compartir con muchos equipos diversos, proyectos de investigación, de ser parte de esos equipos, equipos algunos más amplios a nivel nacional, a nivel internacional y también a nivel local. Y eso me ha permitido conocer, digamos, y pasar, ¿no es cierto?, experiencias de trabajo en investigación por variedades metodológicas muy ricas, que es eso lo que quiero compartir, más que nada experiencias, ¿no? Y bueno, ¿y por qué también esto? Porque hoy me encuentro trabajando más en la dirección de tesis y tesinas, que también son investigaciones, ¿no?, en educación, y veo que ahí es donde está la mayor dificultad en los procesos de construcción, digamos, en los procesos de investigación. Y haciendo un poco un rastreo, ¿qué nos pasa con esto, no? Cuando hacemos investigación, hacemos ciencia, pero ¿cuánto le ha costado a las ciencias de la educación y a la investigación en educación ser reconocida como ciencia cuando nos presentamos en otros ámbitos, ¿no?, fuera de nuestro propio campo, cuando queremos compartir con colegas investigadores de otros campos científicos? Y eso tiene que ver con que, bueno, la investigación en educación pertenece a las ciencias sociales y como tal arrastra, ¿no es cierto?, las disputas tradicionales que hay y lo que le ha costado a las ciencias sociales ser reconocidas como ciencias. Por esto de, bueno, la disputa con las ciencias naturales, es una disputa para ser reconocida de su estatuto, es una disputa por lo metodológico, justamente, o sea, el nudo de la cuestión es la validación de los métodos con que en ciencias sociales se investiga. Todavía, digamos, hay quienes sospechan de que nuestros métodos sean realmente, digamos, científicos. Y esto yo lo veo también como, digamos, un poco claro al interior de las mismas instituciones educativas, en el discurso de los docentes.
hasta por ahí en las publicaciones de personas que se dedican al campo, de profesionales que se dedican al campo y que hacen muy buenos trabajos. Por ejemplo, leía la otra vez un libro que decía enseñar las ciencias en el jardín, de título, y se refería solo a las ciencias naturales, pero no aclaraba ciencias naturales. Es decir, muchas veces se excluye o a las ciencias sociales como ciencias. En las mismas escuelas, cuando se habla del laboratorio de ciencias, ¿no? Y no se aclara qué es el de las ciencias naturales, porque esas son las ciencias que necesitan instalaciones específicas para llevar a cabo sus procesos de investigación. O cuando, por ejemplo, las ferias de ciencias, lo que ha costado en la feria de ciencias que los trabajos de las ciencias sociales puedan incluirse. Incluso hasta no hace muchos años, cuando ya se incluyeron los trabajos de ciencias sociales, las planillas de evaluación tenían criterios que eran exclusivos de las ciencias naturales, que era imposible, digamos, valorar el trabajo de ciencias sociales con esos criterios. Entonces hay ese predominio. Cuando se habla del método científico en la escuela, ¿de qué se está hablando? Se está hablando de un método que ha hegemonizado las ciencias naturales, pero que ni siquiera hoy es el único método de las ciencias naturales, todos los pasos del método científico, como si fuera uno solo y único, ¿no? Entonces, bueno, me parece que en principio la invitación es a romper con esto y empezar a aclarar cuándo estamos hablando de ciencias sociales, cuándo estamos hablando de ciencias naturales, y no hablar de la ciencia como pues, la única ciencia, las ciencias naturales, ¿no? Y esto desde el jardín, porque también en el jardín trabajamos algunas herramientas que van iniciando a los niños en lo que va a ser el camino metodológico de las ciencias sociales, cuando empezamos a trabajar con la entrevista, cuando empezamos a trabajar, mirar más allá de lo obvio, ¿no? Y trabajamos con algunas herramientas para esto. Bueno, entonces, esto de pensar los procesos metodológicos en las ciencias sociales me parece fundamental y reconocer la variedad de métodos que hay para trabajar. Es decir, así como que más que hablar de un método tenemos que hablar de procesos metodológicos, porque es el lugar donde se amasa, ¿no es cierto?, el conocimiento, es el lugar el nudo de la cuestión investigativa, ¿no? Ahí es donde se hace el amasado para producir el conocimiento. Y bueno, ahí es donde me parece que hay un montón de aspectos a tener en cuenta, es decir, no se trata solamente, que muchas veces se confunde con un instrumento, el método con el instrumento. En realidad el instrumento es uno de los tantos aspectos que tenemos que combinar cuando diseñamos una estrategia o un proceso metodológico para producir, digamos, el conocimiento científico. Y bueno, mi experiencia siempre ha sido en el campo, ¿no es cierto?, de la educación. Entonces, voy a compartir una plaquita que va a ayudar un poco a poder seguirme. Voy a tomar solo 4 puntos de esto, porque es muchísimo. Hablar de proceso metodológico habría que abrir muchísimas aristas. Yo solo tengo que poner una ventana, ¿no?, para compartir. Sí, Nori. Bien. A ver ahí, ¿lo ven? Ahí está presentando. Ahí está presentando. Perfecto. Sí, sí. Bueno, ¿se ve? Sí, se ve bien, Nori. Bueno, perfecto. No sé si se... Bueno, no sé si lo puse bien en presentación, creo que sí. Bueno, yo voy a tomar 4 puntitos porque por el tiempo sería imposible tomar todo, pero son 4 puntos que a mí me parece, 4 aspectos que me parecen como aspectos centrales en esto de lo metodológico.
o que me pareció importante compartir. Yo cuando pensaba también en aquellos que se inician en investigación, ¿no? Más que nada, los que ya tienen mucha experiencia en investigación, quizás no voy a decir nada nuevo, simplemente compartir algunas cuestiones que también han transitado. Lo primero, o sea, no me voy a referir a los enfoques, que si se trabaja con un enfoque interpretativo hermenéutico o sociocrítico o socioantropológico. Bueno, eso es una decisión que por supuesto va de la mano con lo metodológico, pero no me voy a detener aquí en eso. Me voy a detener más en, digamos, los abordajes, es decir, si abordamos los abordajes cualitativo-cuantitativo, los instrumentos que utilizamos para recabar información, la variedad que podemos utilizar, la conformación de los equipos, que no es una cuestión menor. Yo creo que la conformación del equipo hace al proceso el proceso metodológico en una investigación, y la participación o no de los sujetos de la muestra en el proceso de investigación. Es decir, son 4 aspectos que me parece que son decisiones fundamentales cuando estamos diseñando un proyecto de investigación. Y yo después voy a desarrollar esto con ejemplos de algunas experiencias de investigaciones que he realizado. Pero bueno, para empezar con el primer punto de lo del abordaje cuantitativo o cualitativo. Si bien hay investigaciones donde se prioriza uno o se toma solo uno o solo el otro, es importante saber que también hay muchas experiencias en que estos abordajes se combinan, y que no era tan bien visto hace 20, 25 años cuando yo empecé en investigación. Recuerdo que trabajando, yo era estudiante todavía, en un proyecto de investigación que se llamó Gestión Escolar en Condiciones Adversas en la Universidad de Entre Ríos. Tuvimos que fundamentar muy bien esta cuestión de trabajar con los 2 abordajes, porque no estaba como bien visto que se pudiera combinar un abordaje. Hoy vemos que muchísimas investigaciones en educación están combinando los 2 abordajes. ¿De qué estoy hablando? Para aquellos que por ahí no han transitado tanto en investigación, lo cuantitativo, lo cualitativo, tiene que ver con el tipo de información que vamos a trabajar, pero también se decide en función de cómo vamos a organizar, digamos, cómo vamos a decidir cuál va a ser el universo y la muestra. Muchas veces esta combinación permite de que desde un abordaje cuantitativo, con el que podemos siempre llegar a datos más generales, pero a más cantidad de gente, se trabaje en principio para poder identificar dentro del gran universo, primero caracterizar al gran universo y después dentro del gran universo poder seleccionar algunos casos para focalizar y trabajar más en profundidad, o sea, conocer más en profundidad, indagarlos más en profundidad desde otro abordaje que sería el cualitativo. Y que los instrumentos y los procesos de sistematización que se llevan a cabo en uno y otro abordaje son diferentes, pero en algún momento también, si trabajamos con ambos, vamos a realizar una triangulación de datos y por supuesto tiene que haber una coherencia entre las categorías de análisis que se trabajan en uno y otro. Por ejemplo, comento en esa investigación que comentaba recién, el trabajo cuantitativo fue a partir de un registro nacional de proyectos de escuelas y, o sea, se trabajaba, lo que se buscaba ahí era conocer cómo se lograban construir proyectos en gestiones de gestión educativa,
directores de escuela que trabajaban en la adversidad y podían llevar a cabo proyectos educativos democratizadores. Bueno, primero se partió de un registro, de un plan nacional en el que se habían inscrito aquellos proyectos, digamos, en una convocatoria nacional. Y eran, no recuerdo bien la cantidad, pero a esos directores de escuelas se les mandó una encuesta, y de los que contestaron unos 150 directivos. Y a partir de la encuesta, que fue toda la línea cuantitativa, después se focalizó y se seleccionó cuáles eran aquellos proyectos que considerábamos, digamos, como más potentes o más democratizadores, o que estaban mucho más en la línea de que nosotros estábamos pensando que tenía que ser un proyecto educativo en esas condiciones, y que en condiciones de adversidad habían logrado hacer propuestas innovadoras. Bueno, se seleccionaron y se trabajó focalizadamente con aquellos proyectos que habían sido seleccionados, que eran alrededor de 10 y que pertenecían a distintos lugares del país. Y bueno, a esos directores se los convocó, se siguió trabajando con ellos, incluso se hizo un taller en la Facultad de Ciencias de la Educación, porque esto era en Entre Ríos, estoy hablando año 97, o sea, los cuestionarios en ese momento, las encuestas en ese momento se enviaban por correo postal, porque no existían las herramientas que existen hoy, y haber conseguido respuesta de todos los directores era bastante interesante. Bueno, como para dar un ejemplo, ¿no?, de lo que puede ser estos abordajes combinados. Después puedo contar otras experiencias que hemos transitado incluso hoy, que está mucho más aceitado. Después, en cuanto a los instrumentos, o sea, los instrumentos van a ser diferentes también si estoy en un abordaje cuantitativo o cualitativo. Los abordajes cuantitativos implican aquellos instrumentos más cerrados, donde las respuestas se pueden cuantificar, la información que busco es una información cuantificable, jerarquizable, y en lo cualitativo los instrumentos van a ser aquellos que tengan que ver más con con una información mucho más cualitativa, que caracteriza, que describe, que no es jerarquizable, que me permite entrar en profundidad en detalles y me va a mostrar matices también, porque es la que me permite no solo ver los blancos y los negros, sino también los matices. ¿Qué pasa con aquella variedad de respuestas que puedo tener respecto a una pregunta? Y bueno, y el punto de la conformación de los equipos, que no es menor, los equipos de investigación, cómo se conforman, y ahí puedo hablar de distintas experiencias, es decir, de experiencias donde, bueno, hemos trabajado, por ejemplo, en la reproducción de proyectos, reproducción con autorización de proyectos internacionales, en el caso, por ejemplo, del proyecto de buenas prácticas que hicimos en la universidad, en la UADER, la Universidad de Entre Ríos, la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Ahí uno de los proyectos que yo estuve como directora, era un proyecto que a la vez estaba vinculado con un equipo nacional, porque pertenecíamos a una red nacional, la red de educación universitaria, la red universitaria de educación infantil, la red WEI, y a la vez esta red estaba vinculada a una red internacional, y quien nos propone llevar a cabo este proyecto, que implicaba o sea, el objetivo final de este proyecto de investigación era hacer un repositorio de lo que se consideraba buenas prácticas en la educación inicial en diferentes países. Entonces, quien coordinaba esto era
un español, el doctor Miguel Ángel Zabalza, que nos invita a participar como red en ese proyecto. Dentro de la red está constituida en Argentina, la Red Way, por diferentes universidades nacionales. Fuimos 4 las universidades nacionales y provinciales, y que tienen carreras de educación inicial. Fuimos 4 las carreras, las facultades o universidades que nos sumamos a la propuesta. Entonces, eso permitía tener un equipo de referencia local, o sea, constituimos cada uno un equipo en nuestras universidades. A la vez teníamos el equipo de referencia nacional, porque nos encontrábamos, teníamos encuentros periódicos donde íbamos compartiendo los avances del proyecto y los avances de los resultados de la investigación con esas 4 universidades, que eran la Universidad Nacional del Nordeste, Chaco, la Universidad de Cuyo, Mendoza, la Universidad de Luján, y bueno, y esta de Entre Ríos. O sea que a la vez cada uno de ellos tenían sus propios equipos, sus investigaciones estaban reconocidas por sus universidades, la nuestra también, y fue una experiencia riquísima. Y dentro de nuestro equipo de investigación habíamos hecho una combinación de docentes de la facultad y maestros, o sea, directores y maestros de las instituciones de los jardines en los cuales llevábamos a cabo desarrollábamos el proyecto de investigación. O sea que esta posibilidad de intercambio, de contrastación permanente, porque en ciencias sociales y por ende la investigación educativa, el modo de validar es justamente a través de la intersubjetividad, la confrontación, la permanente contrastación con otras miradas, otras perspectivas. Y por eso, bueno, la razón de ser de estos encuentros como el de hoy, ¿no? Donde el poner difundir lo que producimos en investigación, ponerlo en el debate con otro, es lo que hace y va validando al conocimiento de investigación en educación. Entonces, bueno, estos equipos, estos macroequipos, que no es la única experiencia que tengo, también hemos hecho uno, bueno, que acá Loli, que está participando de este encuentro, tuvimos una experiencia muy linda también, muy interesante, desde la CETERA, que también se trabajó con distintas provincias. Bueno, los equipos que se conforman así, con equipos macros, equipos micro, hacen generan su propio lugar de intercambio. Otros, por ejemplo, los equipos, como alguno que hemos hecho justo acá en el Instituto Superior de Diamante, son equipos combinados donde han participado los docentes de las instituciones donde hemos realizado los proyectos de investigación. Por ejemplo, uno que hicimos con Melita Migueles y los profes de matemática, María Teresa Viola, y otros profes que, bueno, no me voy a acordar de todos ahora para nombrarlos, participaron también estudiantes, y fue un proyecto muy interesante en el que trabajamos el diseño de experiencias, el diseño de propuestas de aprendizaje con GeoGebra en las escuelas secundarias, y trabajó en 2 escuelas secundarias de la localidad de Diamante y una en Costa Grande, y ahí en cada escuela había un docente de matemáticas que participaba como miembro del equipo de investigación, y esto nos permitía construir juntos el diseño de las propuestas que pondríamos en práctica con los estudiantes. Entonces, digamos, también esto tiene que ver con, bueno, decisiones que uno tiene que tomar al momento de conformar los equipos. Cuando es importante que los mismos, digamos, el equipo se conforme con parte de los involucrados en el proceso también de investigación.
Bueno, hay otras experiencias que tengo en este sentido también, y también la de conformar equipos con asesores externos también, en el caso de, por ejemplo, una investigación que hicimos bastante reciente en Santa Fe, que era un convenio entre la Universidad Nacional del Litoral y el Ministerio de Educación de Santa Fe, donde investigábamos sobre el aprendizaje de la lectura y la escritura. Y bueno, y teníamos asesores externos, o sea, había en el equipo dos miradas complementarias y también, si se quiere, dos miradas con intereses diferentes, ¿no? Respecto a la temática desde el ministerio y desde la universidad, y bueno, y asesores externos que nos permitían también, digamos, enriquecer esas miradas desde otro lugar, que eran especialistas justamente en lectura y escritura. Las externas no pertenecían a ninguna de las dos instituciones, pertenecían a la Universidad de Entre Ríos, de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Bueno, y por último, el último punto que me parece también importante cuando uno toma decisiones en lo metodológico, la participación de los sujetos de la muestra en el proceso de investigación. Más allá de que, bueno, ya estuve diciendo, ¿no?, de que pueden participar, de que puede ser una decisión que los sujetos de la muestra participen, como el caso de los docentes que participaron en los equipos, ya están participando como miembros del equipo de investigación. También podemos pensar en instancias participativas, sobre todo cuando trabajamos con abordajes cualitativos, instancias participativas de los distintos sujetos que pertenecen a la muestra. En el caso de las buenas prácticas, por ejemplo, y esas instancias participativas pueden darse en distintos momentos del proceso de investigación. En el caso del proyecto de buenas prácticas, nosotros lo que hicimos, partimos justamente de un taller, organizamos un taller con docentes de los jardines, o sea, luego de haber hecho una selección, digamos, previa de los jardines, a partir de, bueno, del reconocimiento de los jardines de la zona y tomar aquellos, decidimos, y de recorrer varios y charlar con los directores, decidir cuáles nos parecían más pertinentes por la riqueza que podíamos encontrar de prácticas. Bueno, teníamos que definir qué íbamos a llamar buenas prácticas, porque tampoco nos convencía mucho esa definición, a pesar de que, bueno, era una propuesta bastante abierta, eso de definir a qué íbamos a llamar buenas prácticas. Y bueno, decidimos hacer en conjunto, es decir, junto con los docentes de las instituciones, definir juntos qué podían ser las... ¿A qué llamaríamos buenas prácticas en la educación inicial? Y para eso partimos justamente de un taller donde lo que le pedíamos a los docentes, que fue una de las estrategias de la investigación, que eligieran alguna de sus prácticas que consideraran buena práctica y que... y bueno, el taller consistió en que la presentaran, los docentes habían llevado imágenes, planificaciones, producciones de los chicos, para contarnos aquellas prácticas y cada uno contaba su propia práctica. Esas instancias, por ejemplo, que son instancias participativas, no solo generan información para el equipo de investigación, sino que a la vez eran instancias donde los involucrados también participan en parte del análisis, porque junto con ellos fuimos reflexionando por qué esas prácticas podían ser consideradas o no buenas prácticas, qué potencialidades tenían para ser consideradas como tales, en qué coincidíamos, en qué no. Se generaban debates muy interesantes respecto de eso, que bueno, no lo voy a definir ahora porque no es el objeto de esta conferencia, pero bueno, pudimos hacer un encuadre teórico al respecto para fundamentar esas decisiones.
Nosotros también contrastábamos aquellas reflexiones de los docentes con los aportes teóricos que veníamos trabajando, pero lo que quiero mostrar es cómo una instancia participativa puede ser incluida dentro de un proyecto de investigación, y estas instancias se hicieron al principio y después al final también a mediados del proceso también hubo un taller, y también, bueno, después se hicieron observaciones en las salas donde se observaron experiencias, digamos, de prácticas, pero hubo, digamos, diversos instrumentos, trabajamos entrevistas también en ese proyecto, pero aquellas instancias participativas, lo que quiero mostrar es que también puede ser parte del proceso, puede ser una herramienta valiosa como parte del proceso de investigación, y que a la vez a la institución le deja un aporte. No es lo mismo que aquella entrevista que voy a buscar información y me voy y la analizo, que estas instancias participativas donde el proceso de reflexión enriquece también al propio equipo docente de la institución. Y bueno, de esos también tengo varios ejemplos que puedo contar en las otras investigaciones, pero voy a avanzar un poquito, a ver si... No me corre la plaquita, a ver, dejo de compartir para poder correr la plaquita, y quiero mostrar una síntesis. A ver ahí. ¿Le estoy compartiendo? Sí, Nori. Ah, perdón. No las veo cuando comparto así. A ver. Una ventana. Uy, ¿qué me pasó? Se me cerró. Perdón. Sí, recién estabas compartiendo y ahora se... Quiero ir a esta placa. A ver ahí si se ve. Ahí está. Perdón la desprolijidad. Ay, se ve muy chiquito, ¿no? Fíjate que ahí abajo tenés para agrandar el zoom. A lo mejor no mover ¿A dónde? abajo Abajo a la derecha. Ay, no lo encuentro. No lo encuentro, perdón. Qué lástima. A ver. No se alcanza a ver nada, ¿no? No, es como el último renglón del PowerPoint. Tiene un porcentaje y una barrita que vas corriendo. Ah, sí, pero no, yo lo tengo agrandado ahí. A ver. Ahí está. Ahí está. Ahí se ve. Ahí se Ahí ve. está, Mari, ahí está. Bien. Yo tengo otra visual distinta de la de ustedes, me parece. Bueno, acá intento hacer una síntesis, ¿no? De esto, como para ordenar lo que vine diciendo, de que si bien podemos hacer abordajes combinados, podemos hacerlos, digamos, vamos a tener como dos carriles o dos líneas de trabajo que en algún momento se van a juntar porque tenemos que hacer la triangulación, pero que van por procesos diferentes. Como decía, lo cuantitativo es cuando tengo voy a partir de datos enumerables, jerarquizables, por ejemplo, los datos de la matrícula, los datos de... Ahí se me... Los datos que obtengo en una encuesta. Hay una confusión bastante frecuente cuando trabajamos con estudiantes en esto de lo que es una encuesta o una entrevista. Por eso quiero ser clara acá cuando hablamos de los instrumentos, que no es lo mismo una encuesta, que es la que tiene, digamos, la información no es
la información tiene opciones, las respuestas son por opciones, las respuestas generalmente son cerradas, entonces yo las puedo contar porque las opciones las pienso previamente. Y la entrevista donde, digamos, la entrevista tiene que ser una conversación. Voy a tener ejes para el diálogo, que van orientados hacia el objeto de estudio que quiero investigar, pero que seguramente en ese diálogo voy a tener que ir profundizando a partir de lo que me está comunicando el entrevistado. Entonces, son dos estrategias bien diferentes. Y después tenemos esas que son combinadas, donde que le llamamos los cuestionarios, porque tienen preguntas cerradas, tipo encuestas, y alguna pregunta abierta que ahí vamos a tener que hacer dos tipos de análisis. El análisis cuantitativo, que nos va a arrojar los datos de conteo, pero también el análisis cualitativo de aquellas preguntas cerradas. Si bien es cierto que, bueno, cuando yo digo, cuando llegamos a, digamos, a la triangulación, todo lo que es cuantitativo, también después se hace una lectura cualitativa de eso, porque también hago una lectura crítica de esos datos, hago interpretaciones de los datos, pero en principio la primera sistematización que obtengo es puramente numérica, que la puedo representar a través de tablas, gráficos, porcentajes. Por eso los modos de sistematización son diferentes, aunque después trabajemos los análisis, la etapa de análisis, ahí sí puedo llegar a hacer análisis, digamos, interpretativos en ambos casos. Bueno, lo que es importante, como les decía, es que las categorías de análisis puedan compartirse. Bueno, y voy, porque creo que ya me extendí bastante, a ver si puedo, pero no me deja avanzar, tengo que salir cada vez que quiero avanzar, no sé por qué. Bueno, mejor voy a seguir así y les voy comentando. Algunos de los proyectos quería terminar de comentarle, cómo en los proyectos fuimos combinando estos abordajes. En este, por ejemplo, que les contaba, el de investigación, el de aprendizaje de la lectura y la escritura, en el nivel inicial y primer ciclo de la escuela primaria en escuelas públicas y privadas de la provincia de Santa Fe. Bueno, ahí, por ejemplo, la decisión metodológica fue partir de un abordaje cuantitativo, se hizo una encuesta que la lanzó el ministerio a la encuesta, obviamente la elaboramos en el equipo de investigación. Para eso trabajamos con especialistas en estadísticas que nos brindaron los datos y sacaron la muestra, una muestra que tenía que reunir ciertas condiciones para que sea de probabilidad, es decir, teníamos que esa muestra tenía que dirigirse a tantos casos que se tomó de toda la provincia de Santa Fe, y digamos casi todas, fue más o menos la mitad de las escuelas de la provincia de Santa Fe, entre escuelas y jardines, y después había que cumplir con un porcentaje de respuestas recibidas también, que ahí, bueno, yo no recuerdo en este momento los números, pero que esos porcentajes tienen, digamos, la gente de estadística manejaba cuál tenía que ser el porcentaje y también, digamos, ellos hacen un cálculo por aquellas respuestas que pueden no ser, digamos, seriamente contestadas, o toda la información que pueda perderse por cuestionarios no respondidos completamente, es decir, todo eso se tiene en cuenta para considerar la validez desde lo cuantitativo. Y después, bueno, la interpretación de esos datos, que tuvimos muchísima información, la interpretación de los datos, porque lo que se les preguntaba a los docentes tenía que ver con
digamos, los avances en lectura y escritura y con los modos de enseñanza. Y entonces ahí pudimos seleccionar cuáles nos parecían, leyendo los cuestionarios, cuáles nos parecían aquellos casos en los que las instituciones contaban con algún proyecto, que había algunas propuestas innovadoras y algunas propuestas en las que la lectura y la escritura era considerada desde el lugar que nosotros creíamos que había que hacerlo en una escuela o en un jardín. Y bueno, que atravesaba, ¿no es cierto?, que había una cultura de trabajo sobre la lectura y la escritura, y no solo algunas experiencias aisladas, sino que había un ambiente alfabetizador en esas instituciones. Y bueno, y ahí seleccionamos los casos que el equipo que teníamos nos daba para entrevistar, porque teníamos que viajar a toda la provincia para hacer las entrevistas. Entonces fue una muestra muy acotada. De los, qué sé yo, 600 encuestas que teníamos, terminamos eligiendo 10, 12 creo que fueron 12 casos para hacer entrevistas en profundidad. Y bueno, después viajamos, a mí me tocó viajar, digamos, tomar la localidad de casos en la localidad de Rosario y de Venado Tuerto, que era, digamos, la zona de Venado Tuerto. Tuve que ir a 2 pueblitos muy del interior, Hugues y María Teresa, y localizar a los instituciones y docentes que habían contestado en su momento para entrevistar sobre esas experiencias, recorrer la institución, reconocer esos proyectos específicos, y bueno, y recuperar toda la narrativa de esas experiencias, que la verdad que eran muy ricas, y nos encontramos con experiencias que realmente lo que había aparecido en la encuesta era mucho más rico incluso en el contexto. O sea, creemos que hicimos una buena selección porque no fue desacertado, no llegamos y nos encontramos con algo que no estaba en las encuestas. O sea que la encuesta ayuda por ahí a decidir eso, o sea, nos da ese panorama general y nos ayuda a decidir aquello para la selección del caso, para trabajarlo en profundidad. Bueno, otra experiencia, creo que estoy en hora, ¿no? Si no, vamos a abrir al diálogo y después puedo seguir contando otras experiencias de investigación si les interesa. ¿Les parece que abramos el diálogo? Como vos quieras, o tomate unos minutitos más para cerrar esto que venías comentando y iniciamos el intercambio. Sí, como vos te parece. Bueno, puedo contar experiencias, digamos, también, bueno, una muy rica es aquella que la experiencia de investigación y evaluación que hicimos, bueno, con Lolio Mar, que está acá, y que la recuerdo como una experiencia muy valiosa porque tenía que ver con la evaluación educativa en las escuelas, y también era un equipo muy grande, porque un equipo que se conformó en la Escuela Marina Virte de Cetera. En esa investigación también eran equipos provinciales los que participábamos. Yo conformaba con Loli y con otras compañeras el equipo de Entre Ríos, y también íbamos y discutíamos los avances, pero trabajábamos en las escuelas con instancias participativas. Esa fue una investigación que podría decirse que fue una investigación-acción, porque los sujetos involucrados formaban parte del proceso de análisis también de la información que se iba recabando. Y ahí se trabajó con talleres con docentes, talleres con las familias, se hizo encuestas a las familias y después se hizo talleres con las familias de los niños, talleres con los niños se hicieron. Y eso, o sea, fueron diferentes instrumentos y estrategias de investigación que se combinaron y que a la vez se iban decidiendo en conjunto, y había un proyecto madre, porque también fue una réplica
de un proyecto autorizado que fue realizado, digamos, por el equipo de la Escuela Marina Vierte de Cetera en su origen. Y la verdad que fue una experiencia muy valiosa, que las escuelas también valoraron, y hasta hoy cuando nos cruzamos con los docentes, valoran por el trabajo reflexivo que implicó para ellos al interior de las instituciones y otras formas de escuchar a las familias, por ejemplo, que se habían generado a partir de ese proyecto de investigación. Bueno, lo que les quise mostrar era eso, un panorama de cómo, digamos, en lo metodológico, las decisiones que se van tomando tienen que ver con, digamos, por supuesto, con el objeto de lo que queremos investigar, con la dimensión de la investigación, pero que es un proceso en el que permanentemente hay que tomar decisiones y que es importante tener un panorama de la riqueza y variedad de instrumentos, de estrategias y de formación de equipos que se pueden realizar para poder poder tomar esas decisiones. Es decir, si es poco lo que conocemos, va a ser acotado lo que hagamos, pero esto de poder abrir a experiencias más ricas, ¿no es cierto?, y más variadas. Bueno, hasta acá entonces, y abrimos a la participación lo que quieran preguntar. Gracias, Nori. Bien, ahora preguntas, reflexiones. Yo más que preguntas, si me permiten, bueno, creo que Nora nos ha dado la oportunidad de hacer un recorrido de lo que es un poco también en la misma línea que trabajamos nosotros hoy en otra mesa, ¿no? Esto de compartir la cocina, compartir el proceso, compartir las experiencias, que siempre decimos los que hacemos o las que hacemos investigación educativa, por ahí es sobre lo que menos se escribe, porque sí, se aparecen los diferentes materiales, producciones, libros, pero siempre por ahí un poco nos enunciados de diferente modo, pero que conceptualizan muy bien, y yo comparto, y es absolutamente necesario tener la claridad conceptual y la fundamentación epistemológica, pero mostrar la cocina creo que para mí sigue siendo la parte más desafiante, sobre todo cuando uno está convencida que el recorrido que hizo, los errores que cometió, las idas y vueltas que uno va teniendo, que son todas aprendizaje, y que por ahí todavía nos siguen sucediendo, más allá que llevemos varios años, también como un aporte para quienes andan por los primeros pasos o iniciando camino, de que esto es parte del proceso, y ahí está la riqueza y la reflexividad que podemos ir haciendo. Así que, Nora, agradecerte el compartir de esta parte de la cocina, de tus recorridos, que por ahí son propios también de los recorridos que uno ha podido hacer y lo que fue aprendiendo en ese camino, ¿no? Eso nada más. Y por supuesto, a las organizadoras, este espacio también que a nosotros nos desafió a compartir con ustedes. Gracias, Loli. Bien. No sé si alguien más. Yo trato de mirar la pantalla, por ahí tengo mal internet, pero bueno, me avisan si alguien levanta la mano. Bueno, yo les comento un poquito que mientras le escuchaba a Nori, tenía que escribirle a unas compañeras y les decía que un poquito es como reconfigurar o volver a mirar o pensar la historia de la investigación educativa en nuestra provincia, ¿no? Yo creo que un poco también lo que dice Loli, presentar la cocina de la investigación y estos proyectos que están institucionalizados como en Cetera, como en otras instituciones, en la UNER y demás, y poder conocerlos y poder socializarlos en encuentros como estos también nos van haciendo reconstruir o resignificar esta historia de la investigación educativa, y por otro lado, a los que nos apasiona, a las que nos apasiona la investigación, a los investigadores noveles, también le da herramientas para poder pensarse en esto de la construcción de
conocimiento que es apasionante, ¿no? Así que bueno, compartir un poquito esto que me pasó también mientras Nori iba comentando. Sí, no, y una cosa que quiero decir también es que ha avanzado mucho en estos 20 años, es decir, hay mucho más difusión en los últimos 20 años sobre investigación educativa. Cuando nosotros empezamos era muy poco lo que se conocía y la investigación solamente se hacía en Buenos Aires. Es decir, teníamos que leer a la gente. Esto de poder tener investigación local, es decir, que hayan avanzado, que se conformen equipos, que los institutos investiguen en sus propios contextos, me parece que va dando información que es valioso, es decir, contar con procesos de reconocer procesos de investigación en nuestros propios ámbitos locales, ¿no? Estas experiencias que yo he tenido oportunidad de compartir, digamos, en equipos que son nacionales, son muy ricas en ese sentido también, porque uno va viendo cuánto tenemos de semejantes, cuánto compartimos de las mismas problemáticas, las mismas, digamos, modos de resolverlas, con otras provincias, y cuánto de diferente, porque uno aprende también desde ese contraste de miradas con los colegas de otras provincias, cuánto hay de diferente de una provincia y otra. En el nivel inicial, por ejemplo, es increíble cómo nos encontrábamos con los distintos tipos de organizaciones absolutamente diferentes, en los jardines maternales, los jardines de infantes, cómo dependen de organizaciones tan diversas y tan distintas, que nosotros cuando nos imaginamos un jardín nos imaginamos la escuela o el jardín o los jardines municipales, que es lo que más tenemos y hay tantas otras organizaciones distintas en jardines y que muestran, digamos, lo poco garantizado que está a veces por el propio Estado el nivel inicial en el resto del país. Así es. Bien. Si alguien más quiere habilitar el micrófono para... Listo. Nori, primero, bueno, agradecerte porque es muy interesante la charla y bueno, destaco mucho lo que es la investigación participativa, digamos, la investigación en acción. Me parece que es un método bastante útil y que, bueno, justamente como dice la palabra, participar a los actores y participar a la gente que se está investigando y de una manera comprometerlos a después tener los resultados, ¿no? A compartirlos con ellos. Sí, esto que decís yo creo que enriquece mucho cuando podemos involucrar a los mismos sujetos en el proceso de investigación, ¿no? Que es hacer investigación, acción. Al principio decimos, bueno, investigación cualitativa con instancias participativas. Digamos, cuando más involucramos a los docentes, más cuenta nos vamos dando de que puede ser una investigación-acción. En general no nos jugamos a alargarnos con la investigación-acción desde el principio, sino que después generalmente se convierten en procesos de que dan cuenta de que son una investigación-acción, porque tampoco sabemos qué respuesta vamos a tener desde el otro lado, ¿no? Pero sí, son las investigaciones más ricas, porque a la vez los resultados resultan, digamos, o la producción de conocimiento de esa investigación termina resultando un aporte a la institución que puede mirarse a sí misma, que puede retomar esos aportes para sus propios procesos, sus propias prácticas. No sucede lo mismo con aquellas investigaciones donde, bueno, focalizamos en algunos docentes, en algunos cursos y trabajamos con entrevistas, con observaciones y a veces solo volvemos con los resultados, ¿no? Que también aportan, por supuesto, pero no es lo mismo que cuando se trabaja en el proceso de análisis junto con los participantes, con los sujetos, ¿no? Ahí lo de esto que decía también, digamos, uno va mejorando los modos de involucrarse más éticamente
con las instituciones, es decir, aún cuando hacemos entrevistas, hemos aprendido ahora de que es importante que antes de publicar el trabajo pueda ser visto o que la misma entrevista se le devuelva desgrabada al entrevistado para que el entrevistado diga si está de acuerdo o si hay algo de esa entrevista desgrabado que no quiere que sea publicado. Y eso también tiene que ver con el respeto, digamos, a los sujetos que tan generosamente colaboran en el proceso de investigación. Ahora sí activé el micrófono. Bien, bueno, escuchamos. Si alguien más quiere tomar la palabra. Si no, vamos a ir cerrando, agradeciéndoles el tiempo, la escucha, agradeciéndote a vos, Nori, también esta posibilidad de poder escucharte y de poder pensar juntos los procesos, juntos y juntas los procesos de construcción en investigación. Y bueno, y también dando cierre a las jornadas, las primeras jornadas, así que es como un momento muy especial. Sí, quizás para quienes, digamos, ya tienen tanto recorrido en investigación, no dije nada nuevo, pero, digamos, como decía al principio, pensé más en aquellos que recién se inician, que están queriendo buscar el camino y digamos, conocer un poco de ese abanico que tienen para tomar decisiones sobre lo metodológico, era un poco la intención. Perfecto. Bueno, ahí la vemos a Caro, que está en la cuenta de la Secretaría Académica. No sé si Caro, que es la rectora del instituto, quiere decir las últimas palabras de cierre junto a Nori. Sí, Marisa, secretaria académica, tuvo que retirarse porque teníamos otra reunión ahora a las 7. Pero bueno, acordar con lo que estaban comentando, sobre todo con lo que estaban al de lo importante de lo que significa poder compartir estas experiencias que bueno, que nos invitan a todos a repensar, digamos, nuestros procesos de práctica a partir, digamos, de esta experiencia de investigación, siempre tratando de dar mejor respuesta, ¿no es cierto?, a lo que respecta al campo de educación. Así que es sumamente enriquecedor todos estos paneles, estas propuestas y feliz de haber podido concretar estas primeras jornadas que fueron un trabajo sumamente arduo por parte del equipo de investigación, en el que hemos acompañado, digamos, dentro de todo lo que hemos estado a nuestro alcance, pero sé que ha sido un proceso complejo, pero que creo que el resultado que estuvimos viendo en esta jornada indica que vale la pena y que salimos enriquecidos. Así que agradecerles a todos y bueno, en especial ahora en esta conferencia, Nori. Bueno, gracias Carolina y gracias por, bueno, tenerme en cuenta. Espero que haya generado algún aporte para que sigan pensando. Y bueno, un gusto saludarlas y felicitarlas por haber tenido tan buen proceso de jornadas, tan buen desarrollo y con tan buena convocatoria. Así que muchas gracias. Bueno, Nori, gracias a vos. Bueno, gracias a cada uno de los que están presentes ahora. Y bueno, esperamos encontrarnos nuevamente pronto para seguir juntos escuchando y pensando, ¿no?, que es tan importante esto de lo colectivo. Así que bueno, afectuosos saludos a todos. Bueno, chao. Adiós. Adiós.